¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Talento Informático. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos útiles y también activa la campana de notificaciones. Si al final este video te ha gustado, no olvides dejar un clic en me gusta en el pulgar arriba. Hoy te voy a enseñar cómo poner una contraseña a un documento de Word y de esa manera protegerlo de cualquier persona no autorizada. Así que te invito para que mires este video completo hasta el final. Bien, para ponerle contraseña a un documento de Word es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: abrimos nuestro documento que queremos proteger. Luego vamos aquí a esta opción de archivo, damos clic allí, damos clic aquí en información y aquí se nos abren varias opciones. La que nos interesa es esta, proteger documento. Damos clic aquí en proteger documento. También hay varias opciones, pero en esta ocasión vamos a escoger la que dice cifrar con contraseña. Damos clic allí y vamos a escoger una contraseña bien segura que no se nos vaya a olvidar. La digitamos. Damos clic en aceptar o enter y nos pide que nuevamente repitamos esa misma contraseña. La digitamos y damos clic en aceptar o en enter. Como vemos, aquí ya dice que se necesita una contraseña para abrir este documento. Podemos escribir, editar el documento, lo guardamos. Y ahora vamos a probar si realmente nos pide contraseña cuando lo queremos abrir. Vamos a cerrarlo. Aquí tenemos nuestro documento de prueba. Entonces lo vamos a abrir. Y como vemos, ahí nos está pidiendo la contraseña. Si digitamos cualquier contraseña, vamos a digitar cualquier número, nos dice que la contraseña no es la correcta. Ahora vamos a digitar. No nos deja hacer nada en absoluto. Ahora sí vamos a abrirlo con la contraseña correcta. Y como vemos, ahí sí nos deja editar. De esa manera, muy fácil, puedes proteger toda tu información y documentos en Word. Bien amigos, espero que este tutorial les haya sido muy útil para su trabajo diario. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarnos un comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más tutoriales útiles como este. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.